Muy buenas tardes, pues sí, ya me dieron paso y aquí estoy lista para iniciar Chayo contigo. ¿Tú sabes estar en silencio? Fíjense que otra de las cuestiones que es terapéutica es estar en silencio. ¿Cuánto tiempo del día logras estar en silencio? Y creo que es una pregunta bien interesante porque nos despertamos y agarramos el celular, ¿no? Si vas en el medio de transporte o manejando, vas con música. Si vas caminando, vas escuchando un podcast. Si vas al baño, pues seguramente algo vas oyendo. Si estás comiendo, pues depende con quién, ¿no? Si comes acompañada o acompañado. La verdad es que no dejamos ni un momento libre. Y mucho de eso lo llamamos normal. Y creo que la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste fila sin hacer conversación con alguien o sin sacar el teléfono, o que manejaste o ibas en el medio de transporte sin poner algo de fondo, o que comiste en silencio si no comes acompañado o acompañada? ¿Cuánto tiempo dedicas solamente a estar de verdad en silencio? Y parecería que el problema es que ya no toleramos encontrarnos con nuestros pensamientos y hacemos cualquier cosa para no escucharnos. ¿Con qué te encontrarías si guardas silencio? Compártelo. Fíjense que hablando del silencio, muchas veces nos entretenemos para evitar lo que sentimos y lo que pensamos. Para evitar aburrimiento, para evitar el vacío, la ansiedad, la soledad o la incertidumbre. Y a veces lo que tenemos es mucho ruido y llenamos cada espacio de ruido para evitar aquello que podría aparecer en la quietud. Y quizás valdría la pena. ¿Te has escuchado decir: es que mi mente nunca descansa? Ya no me puedo concentrar. Estoy agotada todo el tiempo. No sé por qué me siento tan ansioso. Como si vivir sobreestimulados no tuviera un costo. Y tal vez no necesitamos tanto el celular como nos los hemos vendido, ni hacer otro podcast, ni escuchar otro podcast sobre bienestar. Hay personas que me dicen: es que yo escucho puras cosas sobre bienestar, sobre reflexiones personales. Y tal vez lo que necesitamos es tener más silencio, la capacidad de estar con nosotros mismos, a ver qué surge. Dejarnos así, solitos, ¿no? Sin nada. Y posiblemente vale la pena intentarlo, ¿no? Porque hay quien me dijo y me hizo gracia un día, porque me dice alguien: pues es que traté de no pensar nada, ¿no? Y entonces me quedé así. Y entonces se quedó atenta a qué pensaba, ¿no? Y entonces
se fijaba en qué pensaba y entonces estaba atenta a lo que pensaba. Y claro, lo que estaba era hipervigilante a sus pensamientos. Y entonces me dijo, llegó un momento en el que me dio un ataque de risa porque como estaba vigilando qué pensaba, pues no pensaba más que en estar vigilante a lo que pensaba. Y la realidad es que es un poco como cuando estás vigilante a si te está dando sueño, ¿no? Y entonces, ¿ya tengo sueño? No, creo que no me está dando sueño. A ver, ay no, es que no tengo sueño. Y entonces, pues obviamente el sueño nunca llega, ¿no? Y los pensamientos nunca llegan. Y a veces le pones el timer a la tele, ¿no? Para quedarte dormido o dormida. Y es un poco porque si lo dejas y la apagas para dormirte, temes que los pensamientos que lleguen sean preocupaciones o la revisión de lo que pudiste haber hecho mal durante el día y eso no te deje dormir. ¿Qué tan familiarizados estamos con el silencio libre, ¿no? Con el silencio o el pensamiento libre, no un pensamiento que nos enjuicie. ¿Cómo es tu pensamiento? Fíjense que muchas veces en la educación específicamente en la escuela, nos topamos con profesores que tienen como problema, por decirlo de alguna manera, que sanar en sus alumnos heridas que ellos no causaron. Estoy hablando de heridas emocionales, por supuesto. Niños que llegan a la escuela buscando que en casa hay conflictos importantes, hay golpes, hay violencia, y al maestro le toca tratar de descubrir qué le pasa a ese niño, qué tiene. A veces lo muestra el niño con problemas de conducta, a veces el niño lo muestra con problemas de aprendizaje y tiene que tratar de ver el maestro si de verdad es un problema de aprendizaje o lo que pasa es que es a consecuencia de un bloqueo emocional. Y tener que distinguir la diferencia, porque lo que ese niño requiere es un poco de aceptación emocional y cuando lo recibe, entonces el niño resulta que empieza a poder desbloquearse y empieza a superar la situación. Y mucho de la aceptación emocional y del tema emocional tiene que ver con que son niños que a veces requieren un abrazo, requieren cariño, y hoy en día el reglamento dice que no se puede tocar a los niños. Y los niños a veces se acercan y abrazan al maestro. Y el maestro tiene que tener mucho cuidado en no corresponder. A veces llegan niños que pasaron una noche muy desafortunada porque no cenaron, porque vienen de una familia rota, porque les interesa más el teléfono, ¿no? El celular que las palabras del maestro. Y el tema es que pueden llegar a ser grupos sumamente numerosos y que requerirían una atención mucho más personalizada. Y que a veces el maestro es el único que le pregunta a ese niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero que tampoco puede llamar mucho la atención el que un maestro tenga este acercamiento personal por el niño, porque se va a malinterpretar. Y puede estar todo el tiempo compitiendo contra la ignorancia, contra la indiferencia que hay en casa.
Algunos llegan, sí, con un interés muy fuerte en el aprendizaje. E insisto, otros llegan únicamente a la escuela porque saben que es el único lugar donde les preguntan cómo estás. Y se están quedando sin el tiempo para mirar a los niños como personas, ¿no? Y cuando vienen de familias rotas, de familias complejas, en donde los padres están tratando de arreglar sus propias dificultades y los niños llegan no siendo vistos, o demasiado sobreprotegidos, o recibiendo una sobreatención, porque con eso los padres pagan las culpas que sienten por no poderles dar lo que necesitan. La educación está siendo muy complicada. Muy complicada. Y la pregunta siempre es, ¿cómo? ¿Cómo movemos eso? Y a veces no hay respuestas. Hay que asegurarnos siempre de que nuestra casa sea un lugar seguro para nuestros hijos. Los niños no deberían temerle nunca a la o las personas que deberían hacernos sentir seguros en el mundo. Y eso es algo bien importante. La casa en donde vivimos es el lugar, o debe de ser el lugar más seguro para adultos y para niños, ¿eh? La misma persona que nos ama no puede ser la misma persona que nos lastima. Y desafortunadamente en muchas familias eso es algo que no sucede. Es decir, el terror empieza cuando se oye llegar a la mamá o al papá, cuando se oye llegar a uno de los miembros de la familia y se sabe que la tensión inicia porque quién sabe de qué estado anímico va a llegar, y el terror entonces empieza. Inicia con la tensión de qué puede pasar, de qué reacción se pueda llegar a tener, y que todo depende del azar. Es decir, no hay una lógica en la reacción y por lo tanto la persona, el niño, no importa la edad que tenga, puede estar creciendo con miedo. Y ese miedo deja consecuencias muy grandes y muy graves, que no se sanan fácilmente ante el paso del tiempo y pueden lastimar profundamente más allá de lo que físicamente pueda llegar a pasar. Y una de ellas es que se confunde el amor con el sufrimiento, porque se aprende a soportar conductas que hacen daño, porque desde muy pequeños los niños asimilan que el dolor y el miedo tienen un gran precio a pagar por aquella persona a quien aman, pero a quien temen también. Y tú te tienes que asegurar de que tu casa, porque esa es tu responsabilidad como adulto, que tu casa no se vuelva un lugar inseguro. Así es que pregúntatelo. ¿Es tu casa un lugar seguro para ti y para tus hijos? Fíjense que cuando se da esta situación de que la casa, tu casa, no es un lugar seguro para ti o para tus hijos, esa voz interior que todos tenemos, y más cuando estás en proceso de crecimiento, se vuelve un juez y pasa de pensar ¿me equivoqué?, a sentir vergüenza de quién es o de quién eres. Si le pasa al adulto
poco a poco. Imagínense a un niño o a una niña en la que ese adulto con el que vive constantemente cambia de humor, se vuelve violento o violenta, acaba convenciendo a ese pequeño o pequeña que va creciendo en alguien que ya no piensa me equivoqué, piensa hay algo malo en mí, para que ese papá, esa mamá constantemente se violente conmigo. Y aunque de adulto logre grandes cosas, sentirá que nunca nada de lo que haga va a ser suficiente, porque aprendió que el amor dependía de cumplir expectativas y no de cometer errores. Y entonces, como las expectativas nunca son suficientes, pues entonces hay algo malo en mí. Y es que la verdadera autoridad no lastima. Pone límites claros, firmes, desde el amor y el respeto. Y hemos dicho muchas veces aquí qué significa ser firme y cómo es ser autoridad. Y que no significa gritar ni perder el control. Significa mantener el límite de una manera amorosa. Y tus hijos necesitan saber que cuando se equivocan, tú sigues siendo un lugar seguro. Y que pueden estar contigo porque no corren ningún peligro. Y por lo tanto tu cansancio y tu estrés lo tienes que manejar tú de una buena manera. Así es que, cuidado. Bien, pues llegó el momento de decir hasta mañana, esperando que tengan una muy buena tarde, que coman rico. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo y nos encontramos mañana nuevamente. Hasta mañana. Audiocentro.